la gran clasificación es conservadores y liberales. Conservadores son los que creen que están todavía con el gobierno español y no quieren que se cambie nada, ni la religión, ni ninguna libertad. Entonces ellos atrasaron muchísimo. En cambio los liberales están en el liberalismo de todo tipo y de todas las influencias. Yo diría pues que el conservadorismo permanece hasta el día. El conservadurismo peruano es terrible y está representado por aquellos que no quieren dejar esas formas tradicionales de manejar la democracia efectivamente, porque a ellos les conviene. Entonces tendríamos que comenzar por reformar las mentes. Russo Delgado y Salazar Bondi, que ya me enseñó introducción a la filosofía en cultura general, serían los profesores de base, ¿no? De los cuales, para sintetizar, le diría yo, pues, el Perú, representado por la docencia de Raúl Porras Barrenechea, que incluso nos hacía el curso de límites, el curso de psicología para reconocernos en nuestras falsas situaciones de apariencia, el conocimiento de sí mismo de Russo, y en tercer lugar Augusto Salazar Bondi, que nos hacía introducción a la filosofía, un gran curso, y un poco la secuencia de haber tenido pues a Luis Alberto Sánchez también, y luego en el segundo año de cultura general ya nos tocaba con Luis Valcárcel, que era el indigenista. De las entrañas del lago azul del Titicaca puneño. Muchas veces se me ha preguntado por qué tengo yo esa obsesión por estudiar lo prehispánico. Bueno, la obsesión es muy firme y seguirá siendo una tarea de mucha importancia. Y le voy a decir por qué. Porque mi primera pregunta, en la etapa en que yo comienzo a estudiar, había, por así decirlo, una corriente más bien hispanista, no muy fuerte porque ya estaba Luis Valcárcel, pero era como decir, le debemos a España la lengua, la cultura, la religión, somos civilizados. Entonces yo, con las bases de lo que había estudiado muchos cronistas, me planteé esta pregunta muy sencilla. ¿Pensaron los hombres, así, sencillísima, pensaron los hombres antes de que los españoles vinieran a enseñarnos a pensar? Y de ahí partió el hilo conductor. Llega Tauro un día y le dice, mire, es usted que le gusta tanto leer, acaban de publicar, me acaba de llegar un libro que es la traducción de un inédito de Acosta, porque nunca se ha querido poner en castellano, que es de Procuranda Indorum Saluti. Francisco Mateos lo había publicado por España Misionera en el año 52 y él recién lo había conseguido. Yo leo el texto de Acosta y me quedo impresionada por las críticas al sistema. Yo diría que allí, con Acosta, descubro yo un horizonte de reflexión sobre el Perú, y ya le he explicado a usted que de allí salieron mis dos tesis, pues, ¿no? Bueno, y poco a poco me doy cuenta que hay que estudiar toda la etapa colonial. Lo más importante fue hacer una especie de historia de la filosofía colonial. Y luego, en el 72, me estimuló mucho, buscaba yo temáticas nuevas, ¿no? El premio que me saqué con Ideólogos de la Emancipación Peruana, que significó estudiar todo el pensamiento ilustrado en los grandes pensadores ideólogos de emancipación. Luego el 71 fue eso, el 72 fue el premio de la Junta Cívica de Guayaquil sobre la entrevista entre San Martín y Bolívar, ¿ya? Y bueno, ya pues como esto traía pues ya una especie de relación latinoamericana, Leopoldo Sea también me acogió con mucho cariño en México, y evento que había yo asistí a México. La temática de un pionero de la filosofía latinoamericana como Leopoldo Sea y la acción de Augusto Salazar Bondi
en cuanto escribe en el 68 ese librito que causó una gran conmoción en toda Latinoamérica, que es una pregunta: ¿existe una filosofía de nuestra América? Puede analizar en 3 capítulos muy interesantes que todos los alumnos de filosofía debían leer. Él llega a la conclusión de que nuestra filosofía es inauténtica, que no es genuina y que no es original, porque es mera repetición. En cuanto a que, siendo este el proceso de nuestro quehacer filosófico, como no hacer, sino de nuestro quehacer filosófico, resulta que, para Salazar-Bondi, posterga, suspende, pone en suspenso, por así decir, el esfuerzo por hacer una filosofía propia. Esta filosofía la proyecta hacia un futuro, no podría ser inmediato también, ¿no? Pero él proyecta esa filosofía a una condición, que es, para poder hacer filosofía tiene primero que cancelarse el subdesarrollo y la dominación. Entonces la teoría de Leopoldo Sea, yo diría que es toda una teoría, y la respuesta a Salazar-Bondi es para mí muy interesante, porque él dice: filosofía sin más, es decir, no le pongamos condiciones a la filosofía, hagamos filosofía. Entonces, así, en esta condición de subdesarrollo, en esta condición en que reconocemos que nuestra filosofía ha sido mera repetición, copia y calco de la occidental, lo que había anulado la capacidad del hombre para pensar por cuenta propia, la modificación de su realidad, sigamos haciendo filosofía. Cronistas, aquí tiene filosofía, historias por acá. Este es el padre Calancha, son cronistas coloniales. Bueno, yo le diría pues que este es el sector donde está lo que más frecuenta: cronistas para crónicas peruanas de interés indígena. Luego aquí tenemos clásicos, Calancha, por ejemplo, gran historiador, tiene 10 tomos. Y aquí lo que está en proceso de fichado, consulta de las obras originales que hace que uno tenga que acumular. Entonces aquí tiene usted o tienen ustedes lo que podríamos decir, lo que me va a servir para sacar una publicación de unas 100 o 200 páginas sobre esto sería el romanticismo peruano. Es decir, cuando elegimos al independizarnos, que seríamos una república democrática, sabíamos que a través del modelo de la ilustración buscábamos libertad de España, igualdad entre nosotros y fraternidad. Pero más aún, la ideología de la emancipación le ofreció al peruano que racionalmente iba a convertirse en un ser virtuoso. La virtud era lo propio de la racionalidad, de la razón, y aparte de eso, que esa virtud iba a conducir al país a la felicidad. Entonces, yo pienso que, como decía Bazar, esta es una promesa por cumplir. Entonces, ya concretizando su pregunta, yo diría que los filósofos afirmativos, ¿no? Con esto quiero decir que los asuntivos sigan en sus preocupaciones sobre tal o cual filósofo, tal o cual época, en fin, en lo que ellos estén en cuanto a filosofía o en cuanto a disciplina filosófica, ¿no? Para los afirmativos, yo diría que lo que habría que analizar es nuestra democracia. Y algo más que quisiera ya como punto final señalar: la falta de memoria histórica en nuestro pueblo. Aquí la memoria es increíble. Considerar que no se siembra una memoria histórica para rectificar los errores que podamos haber cometido.
el olvido nos caracteriza. Y todo esto lo relaciono con la falta de preparación filosófica en nuestros educandos. Necesitamos de la filosofía, yo imagino un mundo para, ayudado por la ética también, que es parte de la filosofía, por la lógica que nos haría organizar un sistema, una nueva estructura de esta democracia, y etcétera, etcétera. La filosofía está abandonada y es